Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos, amigos, televidentes? Que el Señor Jesucristo los bendiga en todas las áreas de sus vidas. Qué hermoso es que alabemos y cantemos y demos gloria al Señor juntos. Estemos en este servicio de acción de gracias, alabando al Señor y también dispuestos a recibir la palabra bendita de nuestro Dios y Padre. Continuamos con la serie Alerta contra los desvíos de la fe. Advertencia de la carta de Judas. Hoy he titulado la predicación Entendamos la profecía y la advertencia, basado en Judas versículos 14 al 19. Y dice así: acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo. Solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, y aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron: en los últimos días habría gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Así sea. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, y que ésta produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los versículos anteriores y en la predicación pasada, Judas nos dio las características de los falsos maestros. Piensan solo en sí mismos. No piensan en las necesidades de las personas, no piensan en servirles en intercesión, en oración, en ayuda, en dar de su tiempo, en dar de lo que Dios les ha dado en conocimiento, en sabiduría. Piensan más solamente en sí mismos. Otra de las características que mencionaba Judas es que están vacíos y son como nubes sin agua. Por eso es que no perseveran en nada, y aunque están en un tiempo por aquí, aparentemente muy bien respaldados, finalmente usted de pronto ya no los ve, están en otro lado, son inestables. Otra característica: no tienen vida espiritual. Por eso es que no pueden dar esa vida espiritual a través de la predicación, la enseñanza, de la oración. Son puras palabras, son palabrerías, pero no hay vida del Espíritu. Y también, cuando usted los llega a conocer, tienen un carácter impulsivo, efervescente, también iracundos, y eso es visible. En un momento dado no pueden esconder, porque lo que se es, se puede demostrar al final, aunque se quiera ocultar.
También Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que no tienen estabilidad en su trayectoria. Otra de sus características. Usted puede seguir la pista, la historia, a estos falsos maestros, falsos profetas itinerantes, decía Judas en ese entonces, y claro, se aplica a lo largo de la historia de la iglesia y se aplica hoy más que nunca en estos tiempos. Usted puede ver y rastrear su trayectoria y se dará cuenta que no hay estabilidad. Está en un ministerio aquí, se pasan a otro ministerio allá, engañan un poco aquí, después los descubren, van a otro lado y no permanecen de manera recta, de manera digna en esa trayectoria. Ahora en los pasajes, en los versículos que hemos leído, Judas está muy interesado en que nosotros entendamos la profecía que va a explicar y entendamos la advertencia que nos da, precisamente para que nosotros no caigamos en la trampa y no seamos engañados por los falsos profetas. Así que el punto número 1 de la predicación, entendamos la profecía de Enoc. Y leo de nuevo estos versículos. Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miriadas de santos. Viene para juzgar a todos y condenará a los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Enoc, de acuerdo a lo que nos está diciendo Judas, es un profeta auténtico, de los más antiguos, de los primeros que Dios usó para anunciar un evento extraordinario que explicaré en breve. Es un profeta ciertamente no muy conocido, que no se menciona en otro libro de la Escritura de nuestras Biblias, pero sí se le identifica claramente a través de Judas por ser de la séptima generación desde Adán, comenzando desde Adán, los hijos de Adán, los nietos de Adán, y así de generación en generación, tomando siempre en primer lugar, como era costumbre hebrea, a el varón en primer lugar. Entonces, este es de la séptima generación de Adán. Pero lo impresionante es que sí se conoce una de sus profecías de las primeras acerca de un evento extraordinario, y Judas nos lo hace saber. Es una de las primeras profecías sobre el juicio de los falsos maestros que vendrían después de la primera venida del Señor Jesucristo, de los falsos maestros que se introducirían en la iglesia del Señor. Claro, también hubo falsos maestros y falsos profetas en el Antiguo Testamento, pero esta profecía va a cumplirse, tiene doble cumplimiento o triple cumplimiento, no solo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sino que en la iglesia de todos los tiempos. Pero Judas lo identifica claramente. Es una de las profecías acerca del juicio y de la condenación que sufrirán los falsos maestros. Así que, mis queridos hermanos o amigos, si han sido engañados por algunos falsos maestros, algunos falsos profetas, pues como cristianos perdónenlos, pero tengan la certeza de que no se quedarán sin su juicio y sin su condenación. El Señor se encargará de eso. Y es lo que también Pablo nos dice. Jesucristo lo mencionó también, pero Jesucristo fue el que anunció esa verdad y Pablo el que la amplió. Él dice: no se preocupen ustedes de juzgar, no se preocupen ustedes de encargarse, déjenme a mí, mía es la venganza, dice el Señor, que yo lo haré. Él ejecutará los juicios y las condenaciones. Así que Judas se pronuncia y afirma que estos cumplen la profecía de Enoc. Como ya dije,
la más antigua. Y cuando el texto dice, he aquí, viene el Señor, esta es una profecía sobre la segunda gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, es maravilloso. Hay otros pasajes que hablan también de esa profecía de la segunda venida, pero lo maravilloso es que estamos hablando de tiempos muy antiguos y prácticamente el primer profeta que anuncia esa segunda venida de nuestro Señor. Y en esa segunda venida, el Señor ya no vendrá en relación al pecado, como lo dice la carta a los Hebreos, sino vendrá como Señor y como juez justo y también vengador de los que hicieron mal y no se arrepintieron, de todos los falsos ministros de el diablo que se introdujeron en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento y de la iglesia también en las distintas épocas de la historia de la iglesia. Y dice que vendrá con sus miriadas de santos. Otras traducciones dicen decenas de santos, pero literalmente, aun esas traducciones al pie de página, dicen literal miriadas de santos, es decir, miles de santos. ¿Pero a qué santos se refiere? Indudablemente, y escuche, se refiere a sus santos ángeles que le acompañarán en su segunda venida. Aquí hay dos pasajes clarísimos respecto de eso. Hay más, pero con dos, por el tiempo, creo que son suficientes. Mateo 25:31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren lo mismo que a nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. También hay otro texto de Mateo donde dice que Él vendrá con los ángeles que le ayudarán a recoger de los distintos puntos de la tierra y luego pues vendrá el juicio. Y cabalmente viene para juzgar a todos, a juzgarlo. En su segunda venida ejecuta el juicio a todos los seres humanos, pero a la cabeza van los falsos maestros, los seres humanos que no se arrepintieron, los falsos profetas, los falsos ministros en general, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos servidores, etcétera, etcétera, falsos hermanos también. Oiga lo que dice en 2 de Timoteo. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. La manifestación habla también de la presencia, de la parusía, pero está conectada con la segunda venida del Señor. Y luego el texto dice, condenará a todos los impíos que no se arrepintieron. Las razones, el mismo texto nos lo explica. Por todas las malas obras que en su impiedad han cometido. Todos los pecados que no son perdonados por Jesucristo, porque la persona, el impío, no se arrepiente. Todos esos pecados quedan registrados delante del Señor. Uno por uno, uno por uno. Judas interpreta cabalmente esas malas obras de estos falsos maestros. Él lo contextualiza en el tiempo que está viviendo. Y los falsos pastores y los falsos profetas itinerantes que se han infiltrado en las iglesias locales. Pero cabalmente habla de esa depravación, porque esas malas obras que en su impiedad han cometido, realmente son obras depravadas, son obras malignas, son iniquidades, son transgresiones. Ya no solamente es un pecado porque sí,
Ellos lo hacen con una premeditación, con una mala fe, aprovechándose de la bondad de la congregación o de las congregaciones locales. Encubiertamente entran y luego comienzan a contaminar, a manchar la doctrina, las reuniones, la celebración de la Cena del Señor, como lo vimos en la predicación pasada. Entonces, por todo eso, el justo castigo y la condenación la sufrirán en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones, por todas las insolencias, dice el texto, que han lanzado contra Él, contra Jesucristo, contra el Dios Trino, contra las autoridades espirituales en el cielo y contra las autoridades espirituales de las congregaciones locales. Es la oposición y la contrariedad que resultan después de la falsa y apariencia de humildad que ellos manifiestan dentro de las congregaciones locales. Sí, pero finalmente se paran oponiendo a los verdaderos creyentes, a los verdaderos ministros establecidos ahí, y paran después hablando y blasfemando contra Jesucristo, contra el Espíritu Santo, contra Dios mismo. Así que, en este caso específicamente que está tratando Lucas, los falsos maestros y los falsos profetas de los que está explicando, resultan negando a Cristo mismo, como decía, y se oponen, reiterando lo que decía, a las autoridades espirituales establecidas. Y los desafían a semejanza de Coré, y los odian a semejanza de como Caín odió a su hermano, como lo vimos en la predicación anterior. Como lo hizo Satanás contra Dios, oponiéndose contra él, queriendo ser igual que Dios, se opuso a él. Estos son insolentes. Y Judas dice, en otras palabras, entiendan esta profecía, recíbanla, compréndanla. Nada que no se haya arreglado creyendo en Jesucristo tendrá sus consecuencias. Ustedes que ya creyeron en Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados y de sus maldades y recibieron la vida eterna y son nuevas criaturas, pues recibirán, ya tienen la vida eterna y recibirán recompensa en el cielo, recompensas aquí en la tierra. Permanezcan, avancen, no se desanimen, no se dejen contagiar. Perseveren en la enseñanza de los apóstoles verdaderos y los profetas verdaderos. No piensen que no les va a pasar nada, porque aquí hay una profecía antigua que se va a cumplir y se cumple aquí también. Ninguno de ellos quedará sin castigo, sin juicio y sin condenación. El punto número 2 de la predicación. Entendamos la advertencia de los apóstoles de Jesús. Leo los versículos que se relacionan a esto, a este detalle. Estos critican y se quejan de todo, y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron, es decir, les advirtieron, les dijeron o les profetizaron también los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los verdaderos apóstoles, los verdaderos enviados, discípulos, y luego apóstoles porque fueron enviados a predicar el evangelio, a discipular, a enseñar, a orar por los enfermos, a echar fuera demonios, a servir a los demás, a establecer iglesias, predicando, evangelizando primero y luego cuando se convertían, establecían las iglesias y dejaban allí a los ancianos, a los diáconos y luego también instalaban pastores. Entonces dice, recuérdense lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron, y aquí la advertencia, en los últimos días habrá gente blasfema,
Ahora está dentro del contexto de los falsos, blasfemos, que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Cuando el texto dice que los apóstoles del Señor también advirtieron que en los últimos días acontecería esto, déjeme explicarle qué significa la frase últimos días. La frase últimos días aparece ya en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las cartas, en todas las cartas, las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, las de Santiago, las de Judas. Estos últimos tiempos comenzaron, escuche bien, desde la resurrección de Jesucristo, desde la investidura sobrenatural por el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, allá en los 120 que estaban en Jerusalén. Ahí se cumplió la profecía de Joel. Y en los postreros días derramaré. Entonces, Pedro dice, esta es la profecía de Joel que se cumplió hoy. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. O sea que los postreros días comenzaron desde la resurrección de Cristo y la investidura de poder por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Desde ahí hasta hoy son los últimos días. Claro, hoy son más los últimos días que los días que estaba viviendo Judas y los demás escritores y los demás apóstoles y discípulos del Señor. Esta parte de tiempo son los últimos días. Pero hoy, en estos últimos años, estamos mucho más cerca de la venida del Señor. Y por lo tanto, en el sentido con más propiedad, estamos en los últimos días. Pero ya lo vivían ahí, como digo, Judas y los demás hermanos de la iglesia. Los falsos maestros disfrazados de cristianos auténticos, de maestros verdaderos, realmente son impíos. Debo recordar que aquí, Judas no está hablando de la apostasía. Hay otros textos y otras cartas que hablan específicamente de la apostasía, pero este es otro tema. Aquí está hablando de impíos disfrazados, no de aquellos que habiendo saboreado el evangelio, que conociendo las verdades de la escritura, se apartaron del Señor. Porque ahí hay una enseñanza que se relaciona con la apostasía. No, son gente pecadora, impía, no piadosa, disfrazada, como ya dice Pablo en otra de sus cartas. Si Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, no es extraño que sus propios ministros se disfracen de luz. Ministro de luz. Hay una luz aparente, pero al final esa luz terminará en oscuridad. Y como tales, aquí Judas destaca otras características, suma otras características a las que explicamos con detalle en la predicación anterior. Escuche bien, pongamos atención. Critican y se quejan de todo. No van a encontrar humildad, no van a encontrar aceptación, no van a encontrar mansedumbre, no encontrarán ese carácter afable. No. Lo que van a encontrar es que critican y se quejan. Observe usted, incluso un cristiano genuino, cuando se queja, lo que está mostrando es inmadurez. Pero el cristiano maduro, en medio de las pruebas, las dificultades y que las cosas están saliendo mal, alaban al Señor, lo bendicen, agradecen al Señor, así como Pablo y Silas, cuando los apedrearon, cuando los arrestaron, cuando los metieron presos, los pusieron en un cepo, un instrumento de tortura. Ellos en las noches cantaban y alababan al Señor en lugar de quejarse, y hubo milagros. Y ellos descubrían o redescubrían el principio de que la alabanza y la adoración en medio de los problemas trae milagros, la queja no. La alabanza sí produce milagros. Recordamos ese texto cuando ellos no se quejaron, no maltrataron al carcelero, no maltrataron a los que los habían arrestado, no renegaron contra Dios, sino que alababan y glorificaban y cantaban salmos al Señor, presos, golpeados, atados ahí en el cepo.
Y Dios hizo un milagro. Aprovecho para recordarles entonces y reiterar este principio. La adoración y la alabanza producen milagros. Y aún más cuando estamos en problemas, producen milagros. Las quejas no producen milagros. Pero estos critican siempre a los dirigentes, a la iglesia, a los que están, por gracia y misericordia, dirigiendo al frente una congregación, un ministerio, los critican. Se quejan por todo, porque ellos quieren dar sus sugerencias e imponer sus pensamientos y su forma de ser. Pero el propósito es que buscan satisfacer, literalmente lo que dice el pasaje que hemos leído, satisfacen solo sus propios deseos. Uno puede ir discerniendo, puede ir conociendo a estos falsos, porque al final uno ve que todo lo que hacen, supuestamente en apariencia de bien para los demás, es para su propio beneficio, su propio interés egoísta, de fama, de autoridad, de reconocimiento. Eso lo hacen. Son arrogantes al hablar. No hablan con humildad, no hablan con temor del Señor, no hablan con prudencia. Son jactanciosos. Es lo que dice Judas. Adulan para sacar provecho. Recordemos nosotros los cristianos que cuando nos adulan no somos más porque nos adulen, ni somos menos porque nos menosprecien. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces que a usted nunca le afecte si lo adulan, porque usted ya sabe de dónde lo ha sacado el Señor, lo que ha hecho Jesucristo con usted. Usted es un pecador arrepentido, soy un pecador arrepentido. Entonces que no nos afecte ni nos eleve, ni nos trastorne cuando nos adulen y nos digan cosas bonitas. Bueno, es cierto que muchos cristianos dicen genuinamente lo que piensan acerca. Pues demos la gloria al Señor, recibámoslo en el buen sentido de la palabra, pero demos la gloria al Señor. Pero tampoco debe de afectarle a usted cuando lo critican o lo menosprecian. Tampoco debe afectarle porque usted es lo que es por la gracia de Dios. Ni críticas ni adulaciones. Pero los falsos, su característica es que adulan y adulan y adulan. Y en el caso y en el tiempo de Judas adulaban para sacar provecho de puestos de jerarquía, provecho de puestos de influencia, provecho económico, provecho de cualquier otro tipo. Les gustaba enseñorearse en las reuniones que explicábamos la vez pasada, la predicación anterior, en esas reuniones que se tenía en la cena del Señor y era una reunión de celebración, de acción de gracia, de adoración, y en la que participaban también con comida. Ahora la cena del Señor nosotros la practicamos de manera más simbólica, con jugo de uva o con un vino nuevo y con pan sin levadura. Ellos, además de eso, también llevaban comida, pero resultaba en un desorden y resultaban incluso en borracheras, porque la libertad que tenían estos falsos la convertían en libertinaje. Y entonces les decían los demás, no hay problema que nos emborrachemos, esto es para la gloria de Dios. Y entonces paraban borrachos y se hartaban. Literalmente se podía traducir así algunas partes de la escritura. ¿Por qué? Porque vivían para su vientre. Aquí, entonces, dice Judas, adulan para sacar provecho. Pero finalmente paran blasfemando. Blasfeman contra las autoridades superiores. Ya no solo es un rechazo, no solo es mostrar una oposición, es blasfemar contra las autoridades superiores. Entonces no la reconocen, dicen cosas malas, blasfeman. Es hablar mal, es maldecir a las autoridades superiores de la iglesia y por lo tanto a las autoridades divinas. Recordemos que Satanás habló mal contra Dios mismo. Los ángeles hablaron mal contra Dios mismo. La blasfemia es una característica de la rebelión. Si usted recuerda cuando explicamos la rebelión de Coré contra Moisés, contra Aarón,
Ellos blasfemaron contra ellos. Ellos los maldijeron. Ellos cuestionaron totalmente que Dios los había puesto. Y Dios finalmente mostró ante la congregación del pueblo que a quien había puesto era a Moisés y a Aarón y también Coré y todos los que estaban con él fueron tragados literalmente por la tierra. Cometieron un pecado de muerte. Características como esta otra. Viven de acuerdo a sus bajos deseos. Muchos de los falsos maestros, de los falsos profetas y los falsos cristianos en general, paran viviendo una vida continua de inmoralidad sexual, de adulterio, de fornicación. No viven en santidad. No estoy diciendo que el cristiano no pueda ser tentado en el área de la sexualidad. Somos seres sexuales y necesitamos satisfacer nuestros deseos sexuales en la sexualidad santa, ordenada y establecida y diseñada por Dios dentro del matrimonio. El problema es que estos falsos incluso están de acuerdo con que hayan divorcios y separaciones con tal de tener otra mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer, y paran entonces viviendo bajo sus deseos. Pero también causan divisiones. Dice el texto, son carnales, no tienen al Espíritu. Literalmente dice así el texto que leímos al principio. Voy a releer el versículo 18. Dice, ellos les advirtieron, los apóstoles: en los últimos días habrá gente que blasfema, que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Entonces, todo aquel que ha provocado una división solo por el hecho de querer tener autoridad y querer formar su propio ministerio y autonombrarse ministro, ese es un falso. No es aquel que se va con la bendición de la congregación, con el respaldo de la congregación, la bendición también de los pastores, de los ministros. Y no estamos hablando de una cobertura estricta y extrema. No, en el buen sentido de la palabra. Se van con la bendición y el apoyo de sus pastores anteriores a formar otra iglesia o a otro ministerio. Pero estos causan divisiones. Por eso el apóstol Pablo, en conectividad con esta verdad, advierte a muchos de sus lectores que aquellos que constantemente causan divisiones, deséchenlos de la iglesia, sáquenlos. No permitan que sigan causando divisiones, porque la división realmente viene del diablo, de Satanás, de las fuerzas espirituales malignas. La unidad viene del Señor, del Espíritu Santo. El que la iglesia viva en un mismo sentir, en una misma alma, unidos de corazón, eso es de Dios. Eso lo manifestó Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, acerca de la unidad que debería mostrar la iglesia a sus discípulos, porque al mostrar esa unidad, pues el mundo creería. Pero Satanás divide, los falsos dividen, y no dividen por causas justas, sino por sus propios intereses. Tristemente entran con apariencia de verdad, y humildad, pero finalmente resultan en ser personas que dividen. Estos, dice Judas, recibirán el juicio del Señor y la condenación en su segunda venida. Y estén alertas y estén atentos, porque también los discípulos o los apóstoles del Señor Jesucristo les anunciaron que en estos días y en los que vendrán los últimos días, los últimos tiempos, así se comportarían estos falsos. Mis hermanos, mis hermanas, si las entendemos, es decir, entendemos la profecía de Enoc y entendemos la advertencia de los apóstoles, no seremos engañados. Tendremos firmeza, seguiremos adelante, no nos afectará, porque sabemos que el Señor tiene control de todo eso. Lo anunció, lo profetizó hace miles de años a través del primero y gran profeta
Enoc, con esta profecía bendita de la segunda venida del Señor. Y los apóstoles de Jesucristo reiteraron también que la conducta de los falsos y las características serían las que hemos explicado. De esta manera, si las entendemos, no seremos engañados, porque conocemos las advertencias de los apóstoles, porque conocemos la profecía de Enoc. Judas los ha identificado claramente y nos ha trasladado esa información bendita, esa palabra bendita. Y nos pide que sigamos, como desde el principio es el objetivo de esta carta, contendiendo ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Y esa fe dada una vez a los santos quedó plasmada en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. No hay más. Esta es la única y toda la Escritura inspirada por Dios. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Recordemos el dicho de Calvino, si un Pedro, quiero decir, reitero, si un perro ladra cuando su amo es atacado, sería un cobarde yo si al ser atacada la verdad de Dios me quedara en silencio. Mis queridos hermanos, espero con todo mi corazón que nos mantengamos firmes, que continuemos la carrera de la fe, que prediquemos, enseñemos, testifiquemos, que podamos discernir a los falsos y sacarlos de la iglesia. Así dice Pablo, expulsen a los que constantemente causan división. Saquen a aquellos que llamándose hermanos, diciéndose hermanos, son pecadores que continuamente pecan, que no se han arrepentido. Pablo lo dice. Así que sigamos alertas, sigamos orando, sigamos velando. Y el Señor nos guardará de tentaciones, nos guardará de equivocaciones, nos librará de seguir a personajes que nos llevarán a destrucción, a desviarnos de la fe. Recuerde, alerta contra los desvíos de la fe, nos ha dicho Judas desde el principio y nos lo recuerda una vez más. Mis queridos hermanos, el Señor los bendiga con esta palabra. Y si hay alguna persona que no es salva, no ha creído en Jesucristo, no se ha arrepentido de sus pecados, su nombre no está escrito en el libro de la vida, este es el momento para que crea en Jesucristo y será salvo, para que lo reciba en su vida y será hecho hijo de Dios, para que creyendo en Jesucristo sea convertido en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron para los que creen en Jesucristo y Él hace cosas nuevas en su vida, su familia, su trabajo, su futuro. Y cuando muera, no irá a condenación, irá al cielo. Y ese juicio que vendrá sobre todos los impíos, ese juicio final, universal, que vendrá sobre los falsos, por supuesto, no le acontecerá a usted, porque usted ya es salvo y sus pecados ya fueron perdonados. Si alguien necesita recibir a Cristo, entonces diga conmigo esta palabra de fe que predicamos. El que confesara con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que fue levantado de entre los muertos será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Diga conmigo esta oración. Creo en ti, Jesucristo. Te confieso con mis labios como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Por eso te pido perdón por todos mis pecados, mis equivocaciones y errores, mis maldades. Perdóname, me arrepiento. Te recibo en mi vida. Hazme hijo de Dios. Gracias por salvarme hoy. Amén. Si ha hecho esta oración, por favor, háganoslo saber a través de los números de teléfono que ahí aparecen y ahí se les dará las instrucciones de los primeros pasos de la vida cristiana. En este momento oro por todos aquellos hermanos y hermanas que están escuchando esta predicación, por sus necesidades,
por los problemas que les están aquejando, por las enfermedades que han venido a sus cuerpos, por las crisis económicas que han tocado la puerta de sus casas, de sus vidas, por los problemas que tienen en su matrimonio, en la familia, con los hijos, con la diversidad de pruebas que puedan estar pasando. En este momento oro por ustedes. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo oro por tus hijos, por los que son tu iglesia, por aquellos que han confiado en ti, para que en este momento, Señor, los auxilies. En este momento, Señor, ellos reciban la confirmación en fe por tu Espíritu Santo, que tú les provees, que tú los sanas, que tú los levantas, que tú los diriges a tomar las decisiones correctas, que tú los ayudas. Señor, por favor, ten misericordia de ellos. Sana a los que están enfermos. Levanta, Señor, a los que están deprimidos, con ansiedad, con temor, con confusiones en sus mentes y en su alma. Los que están deprimidos, levántalos en el nombre de Jesús. Devuélveles el gozo de la salvación, el gozo del Evangelio. Señor, que tengan fe, que tengan paciencia divina, que tengan esperanza, que esto que están viviendo también pasará. Que tú no los dejarás y no los desampararás. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos, reciban del Señor esta palabra, esta oración. Reciban las bendiciones del Señor para sus vidas. Reciban de Él provisión, protección, acompañamiento, solidaridad, el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se desanimen, sigan adelante en el nombre de Jesús. Así sea. Oro por los miembros de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, pidiendo al Señor que los bendiga en todas las áreas de sus vidas, que los siga sosteniendo. He incluido a ustedes en la oración por sanidad, por provisión económica, por la solución de los problemas familiares y los que esté pasando. Pero también oro para que Dios les multiplique los que con fidelidad siguen dando al Señor, siguen dando a la obra sus diezmos y sus ofrendas. Benditos sean. Ustedes han experimentado, como yo he experimentado y como los cristianos hemos experimentado, que cuando damos también recibimos. Más bienaventurado es dar que recibir. El Señor se compromete a bendecir y también a reprender al devorador. Y en tiempos de vacas flacas, en tiempos como los que estamos viviendo, Dios se compromete a que nada de lo necesario le faltará. Que Dios los bendiga, que así sea. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre nuestro. Un abrazo en Cristo Jesús y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Así sea. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.